Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Es un gusto saludarlos. Hoy damos por concluido el curso, este programa de formación y actualización en Derecho Constitucional. Quiero agradecerle especialmente a todos los profesores que han dado a lo largo de estas 6 jornadas sus clases. Agradecerle también al doctor Gargarela por estar acompañándonos hoy en la clase de cierre. También felicitar a la coordinadora Verónica Vilsic por todo el trabajo, no solamente coordinando, sino además dando sus clases. Hemos abordado distintas temáticas vinculadas al derecho constitucional a lo largo de este curso. Hemos hablado sobre el recurso extraordinario federal, hemos hablado sobre el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Hemos hablado de otros temas que son trascendentes dentro del ámbito del derecho penal, del sistema penal y por lo tanto, además dentro del amparo del paraguas del sistema constitucional, tales como el Código Penal, el juicio por jurados, hablamos de ejecución penal, hablamos de las víctimas, hablamos de aborto y hablamos también del rol de los jueces, sobre todo en cuanto a su rol de interpretar, es decir, determinar el verdadero contenido, sentido, alcance de sus resoluciones a la vista del derecho constitucional. Yo querría simplemente dedicar unos minutos a hablar de los principios constitucionales del derecho penal. Todos sabemos que están establecidos en los artículos 18 y 19 de la Constitución. Son 3, el principio de legalidad, el principio de reserva y el principio constitucional de culpabilidad. Ahora bien, por este principio de legalidad es el que determina el ámbito de intervención del poder estatal dentro de nuestra vida cotidiana. Los penalistas somos muy precisos, intentamos que haya mucha certeza en cuanto a su aplicación, ya que todos sabemos que el derecho penal está constituido en base a libertades, es decir, donde antes había una libertad, hoy tenemos una prohibición, entonces se amplía el ámbito de intervención del Estado. Ahora bien, estamos viendo con alguna preocupación que cada vez más se está observando algunos peligros, algunas acechanzas al principio constitucional de legalidad y por lo tanto, como contrapartida o como proyección al principio constitucional de reserva del artículo 19. Uno de ellos es la ley penal en blanco. Todos conocemos que se trata de una ley en sentido formal y material, por lo tanto sancionada por el Congreso Nacional, aunque el relleno, es decir, aquello que le da contenido, está en manos del poder administrador, es decir, que está rellenado con unas normas de jerarquía inferior a las establecidas en el ámbito constitucional. Esto se ha justificado a través de distintas formas, entre ellas se ha dicho que se trata de supuestos de mucha dinámica, de mucha formalidad, de mucha velocidad en cuanto al cambio de estas disposiciones, entonces es preferible que esté en manos del Poder Administrador, que con un decreto, una resolución, puede lograr la modificación. Sin embargo, esto por supuesto trae peligro, ya que estamos dejando en manos del Poder Administrador, del Poder Ejecutivo, el llenar los tipos penales y por lo tanto construir derecho penal. Otro de los aspectos que advertimos con preocupación es la creciente legislación en materia de delitos de peligro. Todos sabemos que el derecho penal está constituido básicamente sobre delitos de resultado y son algunos, pocos, los que están constituidos como delitos de peligro concreto o de peligro abstracto. Lo cierto es que en los delitos de peligro hay un corrimiento de la punibilidad, es decir, hay un adelantamiento de la intervención estatal desde los actos de ejecución a los actos preparatorios.
Recordemos que en el iter criminis, en el que está todo el camino delito, en el que hablamos de ideación, actos preparatorios, ejecución, consumación y agotamiento, el ámbito de intervención punitivo comienza, de acuerdo establece el artículo 42 del Código Penal, con la ejecución. Ahora, los que establecen los delitos de peligro es, como dije antes, un corrimiento hacia adelante, abarcando a los que naturalmente estaban fuera del ámbito penal, que son los actos preparatorios. Por lo tanto, finalmente, la consecuencia práctica es que solamente quedan, ante este adelantamiento, solo quedan fuera del ámbito de la punibilidad la ideación, es decir, los actos internos del sujeto. Cualquier exteriorización estaría abarcada por este peligro. Se ha dicho y se ha hablado mucho sobre esto. Lo cierto es que el legislador empezó a aplicarlo cada vez más, sobre todo en los llamados delitos de tenencia, en los que hay un peligro porque se amplía el ámbito de punibilidad, de intervención estatal, a lugares que naturalmente estaban fuera de este ámbito. Otro aspecto que tiene que ver con estos peligros que estamos advirtiendo es algo que no es específicamente de esta época, es algo que viene desde la sanción del Código en el año 1922, que es la ausencia de un código penal armónico. Nosotros tenemos hoy un proceso de descodificación que nació en el mismo año en el que sancionó el Código, ya que en 1922 se sancionó y en 1923 ya hubo la primera reforma, y esto ha llevado a que el Código Penal tenga más de 900 reformas en los últimos 100 años. Si nosotros hacemos una cuenta, en 100 años, más de 900 reformas, esto equivale a casi 9 reformas por año. Tenemos casi una reforma por mes a lo largo de casi 100 años. Esto, por supuesto, ha traído numerosos problemas, ya que tenemos dificultades cada vez mayores para determinar el contenido, sentido, alcance de las normas, esto es, los ámbitos de interpretación de las leyes. Ha perdido valor en la parte general del código, ya que hay un montón de tipos penales, de construcciones normativas que tienen su propia parte especial, entonces se ha difuminado este concepto de sistema único de parte general y sistema único de parte especial. Hoy tenemos que gran parte de nuestra legislación penal está en leyes penales que están insertas en normas comunes o directamente en leyes penales especiales. Por lo tanto, esto ha traído distintos problemas, como dije antes, que tienen que ver con esta descodificación. El código ha perdido armonía, ha perdido integralidad de texto, ha perdido completividad, ha dejado de ser un código para ser simplemente un libro donde hay un montón de normas que están agrupadas simplemente por un punto de vista gráfico, pero en realidad han perdido toda armonía, toda sistematicidad. Nuestro Código Penal ha dejado de ser hijo de la Ilustración y del enciclopedismo europeo para ser un conjunto de normas acumuladas o agrupadas simplemente en un libro que tiene un título que se llama Código Penal, pero por supuesto deja mucho que desear en este aspecto. En consonancia con esto, otra cuestión que se vincula con el Código Penal tiene que ver con la hiperinflación penal. Esto es, el Estado ha empezado cada vez más a ocupar lugares que naturalmente estaban fuera del ámbito del derecho penal y lo ha ido reemplazando. Nosotros sabemos que el Estado tiene roles centrales, roles esenciales, roles que hacen a su propia naturaleza, tales como la educación, la vivienda, la justicia, la seguridad, la salud, la vivienda, el trabajo. Y el derecho penal o el sistema penal es solamente una parte de estos roles que tiene que cumplir el Estado. Pues bien, lo que hemos visto que el Estado ha ido reemplazando algunos lugares que son naturales de otras finalidades del Estado, lo ha ido reemplazando con derecho penal. Esto es, creamos un tipo penal para dejar de ocuparnos de problemas de salud, de problemas de vivienda, problemas de trabajo o problemas de justicia. Entonces,
el Estado ha ido creando cada vez más derecho penal, y esto nos tiene que generar una alerta, ya que, de acuerdo a todo nuestro sistema constitucional, y si podemos hacer un dibujo gráfico, un sistema democrático está constituido con pequeñas islas de prohibición que nadan en un océano de libertades. El riesgo de la hiperinflación penal es que cada vez tengamos más conductas prohibidas, disminuyendo los ámbitos de libertad, consagrado en el artículo 19, y lleguemos a un momento, que esperemos que no, por supuesto que esto no ocurra nunca, en el que pequeñas islas de libertad van a nadar en un océano de prohibiciones. Recordemos el libro de Orwell, 1984, y es exactamente esto de que estamos hablando. Es decir, son muy pocas las conductas permitidas, y esas pocas además están controladas, en el caso del libro, por un gran hermano, pero se trata simplemente de limitar al máximo los ámbitos de libertad de las personas. Entonces tenemos que ser muy precavidos y tenemos que ser conscientes que el Estado no debe abandonar en pos del derecho penal, que es dejar de ocuparse de determinados ámbitos y reemplazarlos o dejar de lado estos ámbitos nobles que tiene el Estado en cuanto a su cumplimiento de sus objetivos específicos. El último de los peligros que quiero mencionar tiene que ver con el lenguaje. Se está advirtiendo también cada vez más que se ha perdido el concepto de cierto en cuanto a la construcción del principio de legalidad transformado o reflejado en los tipos penales. Esto significa que cada vez más se están usando términos vagos e imprecisos, de difícil determinación, y por supuesto ampliando quizá de manera desmesurada el ámbito de aplicación del rol de los jueces en cuanto a la interpretación de los tipos. Pongamos simplemente el ejemplo, cuando en el 80, inciso primero, se habla del concepto de pareja. Es un concepto vago e impreciso. Todos sabemos qué quiere decir, pero el legislador debió haber sido más específico para la determinación, para evitar resoluciones contradictorias. Este proceso se hizo, por ejemplo, en el párrafo tercero del artículo 119, cuando se habla de delito de violación, y el código, en una reforma anterior, se hablaba de acceso carnal por cualquier vía, y bueno, esto ahora se aclaró a partir de una reforma y se establece exactamente de qué acceso se habla. Entonces esta precisión es la que nosotros requerimos, exigimos y planteamos la necesidad para evitar resoluciones contradictorias. Fíjense que, por ejemplo, en el propio Código Penal, en las últimas reformas, se habla de aterrorizar a la población, y también es una palabra vaga e imprecisa, que es difícil de determinación, ya que no queda claro cómo o bajo qué condiciones una persona puede aterrorizar a la población. No sabemos también de qué población habla. Bueno, es cierto que trae numerosos problemas de interpretación, y esto trae como consecuencia potenciales resoluciones contradictorias afectando la seguridad jurídica de los ciudadanos. Pero este concepto del lenguaje además nos lleva a otro aspecto, que es con el que quiero terminar esta breve intervención, que tiene que ver con el uso del lenguaje, no solamente en el ámbito legal, que es lo que acababa de mencionar, sino en otros dos aspectos. Uno tiene que ver con la formación. Esto es que nosotros pensamos que tanto la doctrina como la formación de los estudiantes debiera hacerse en un lenguaje claro, preciso, para abandonar esas terminologías alambicadas o construcciones gramaticales complejas o latinazgos que hacen que las resoluciones judiciales, o el propio lenguaje de los abogados, o el propio lenguaje de la academia sea de difícil comprensión y solamente limitado a los iniciados. Con esto me estoy refiriendo además a la actividad judicial, al rol de los jueces, al rol de los funcionarios, al rol de los empleados. Es decir, nosotros tenemos un servicio de justicia, nosotros formamos parte del servicio de justicia en la provincia de Buenos Aires, y uno de los roles que debiéramos tener
como tal es acercarnos a la comunidad hablando en un lenguaje claro y accesible. La Corte ha dictado una resolución en el Acuerdo 2200 en el que se incorpora la utilización de un lenguaje claro en todas sus resoluciones. En este sentido es interesante mencionar que de lo que se trata es de empezar a vincularnos a la comunidad, no con el metalenguaje que nosotros tenemos incorporado a lo largo de nuestra carrera, que tiene que ver con nuestra formación, sino la utilización de un lenguaje simple y llano para que sea comprendido por el destinatario de la resolución judicial. Nosotros entendemos que un actor, un demandado, un particular damnificado, un imputado tiene que conocer sin necesidad de intermediación, sin necesidad de un traductor, qué es lo que se está resolviendo. Se está resolviendo algo vinculado con su vida, con su patrimonio, con su libertad. Son bienes esenciales que nosotros debemos garantizar que esta persona pueda comprender acabadamente lo que se está resolviendo. Pero no solamente vincularnos directamente en las resoluciones, sino además en la comunicación. Nosotros nos vinculamos de distintas formas con la comunidad y tenemos que tener un modo sencillo y claro para permitir que las personas puedan entender qué es lo que se le está solicitando, qué se le está comunicando, o para explicar determinadas resoluciones, o para vincularnos de cualquier forma con la comunidad. Yo creo que esto forma parte del rol del servicio de justicia. Por supuesto tiene otros aspectos, pero este acceso a la justicia a través de un lenguaje claro es tan importante como garantizar dentro del principio de legalidad constitucional, ya que son distintas formas de vincularnos a través del lenguaje. Nosotros tenemos una profesión en la que el lenguaje es nuestra herramienta y tenemos que tener entonces prevenciones, por un lado, del aspecto constitucional en cuanto a su utilización, en cuanto al concepto de certidumbre del lenguaje, y también tenemos que preocuparnos, dedicarnos a que nuestros ciudadanos puedan comprender todas las resoluciones que nosotros dictamos. El planteo es simple, pero el cambio en realidad es cultural. Si nosotros vamos a tener un poder judicial endogámico que hable para nosotros, para los abogados, o para que las personas solamente que tienen estudios jurídicos puedan entender, o que hablemos a toda la comunidad para que todo el mundo pueda comprender el alcance de nuestras decisiones. La pregunta es fácil, la respuesta está en nosotros. Yo les agradezco mucho el tiempo, la dedicación, el esfuerzo a formarse, a capacitarse. Cuando nosotros nos capacitamos somos mucho mejores funcionarios, aprendemos no solamente derechos, sino que además después eso se vincula, nosotros lo trasladamos a la actividad judicial para que esta tarea que nosotros tenemos por delante todos los días cuando resolvemos un expediente sea un servicio de justicia de calidad, tal vez como se merecen todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias.